Bueno, si está preparado Ian Enríquez Herrera, doctor, le daríamos la palabra. ¿Usted puede poner ahora? Sí, muchas gracias. Antes de todo, saber si se me ve y escucha correctamente. Se lo ve y se lo escucha muy bien. Quizás un poquito más fuerte sería lo óptimo. Vamos a probar aquí. Muy bien, yo lo presento y entonces después le damos la palabra. ¿Le parece bien? Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el doctor Ian Enríquez Herrera, que es doctor en Derecho y magíster en Investigación Jurídica por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Privado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile. Ha sido investigador visitante en la Georg August Universität de Göttingen, Alemania, perdón la pronunciación, en la Universidad Lateranense de Roma y en la Universidad de Perugia. Actualmente coordina el doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y es investigador del Instituto de Investigación en Derecho de la misma Casa de Estudios. Es miembro de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos e integra la comunidad Olga Boitigua. Bienvenido, doctor. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir aquí entre ustedes. Y mi ponencia, la verdad, que es bastante sencilla en su sustancia, ¿no? Lo que intentaré hacer es conectar una máxima jurídica fundamental en el sentido propio, es decir, que está a la base, como un arcaico, como un fundamento, con la valoración de los algoritmos y de los soportes materiales a través de los cuales estos operan, ¿no? Para tal efecto, permítanme traer a colación esta vieja máxima, ¿no?, que está precisamente contenida en el Digesto, que es un libro jurídico de la mayor importancia. De hecho, se suele señalar que es el libro jurídico más importante, ¿no? Y corresponde a una cita de un jurista clásico, que es jurista epigonal, falleció en 228 ya, Ulpiano, que es a su vez el jurista más citado precisamente en el Digesto. Por lo cual no estoy diciendo que sea el mejor de los juristas ni nada por el estilo, pero sí su influencia es indubitada. Dice el piano, en esta cita que es de 1.1.10, Digesto 1.1.10, permítame por favor. Justitia est constat et perpetua voluntas iusum quique triuendi. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. La idea de jus sum quique triuendi. Y a renglón seguido se señalan los principios, los preceptos del derecho, ¿no? Dice, juris precepta sunt hoc, honeste vivere, alterim non ledere, sum quique tribuere. Vive honestamente, no dañes a otro, y nuevamente la misma idea, da a cada quien lo suyo. Entonces, la idea que me interesaría relevar es precisamente esta, ¿no? La conexión del trato justo, del trato debido, con dar a cada quien lo suyo. Dar a cada quien el trato que merece. Esta idea tan básica, en el sentido que lo quiero expresar, conecta con el trato, ¿no?, que debemos a la persona, en tanto persona, y, digámoslo así, ¿no?, analógicamente, ¿no?, el trato debido al resto de las cosas, ¿no?, a las máquinas. Una máquina es una máquina, un robot es un robot, ¿no?, etc., ¿no? Entonces, mi punto es el siguiente.
que sobre la base de un lenguaje que evidentemente surgió de manera analógica, ¿no? Se ha ido popularizando y hoy día se ha impregnado en el imaginario colectivo. Probablemente el ejemplo más evidente en este ámbito es precisamente el uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo digo derechamente, los algoritmos no inteligen. O sea, si lo tomamos de manera metafórica o analógica o claridad respecto al analogado, no hay ningún problema. Pero si nos empezamos a tomar demasiado en serio el asunto, ¿no? Claro, ahí se produce una cierta distorsión, porque atributos y cualidades eh, que son propias de lo humano y que por consiguiente caracterizan el trato debido al humano, los vamos desplazando hacia máquinas, muy directamente para hacerlo con la mayor claridad posible, ¿no? La literatura reciente especializada parece ser más escéptica y cauta frente a los reales avances de la robótica y de la así llamada inteligencia artificial que aquella impresión instalada en los medios de mera divulgación. En rigor, los fenómenos de conciencia, inteligencia, libre albedrío, aprendizaje, todos en el uso propio del lenguaje, no son predicables respecto de una máquina. Esta afirmación elemental de todo sentido común se torna opaca precisamente por el progresivo arraigo de expresiones ya usuales en la industria. Artificial intelligence, smart robot, conscious robot, machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. La complejidad técnica y alta especialización añade un grado más a la referida opacidad y contribuye al decante de una falsa percepción. Cito: la tecnología moderna era transparente en el sentido de que mantenía viva la ilusión de que era posible comprender cómo funciona la máquina. Es decir, se suponía que la interfaz debería permitir al usuario un acceso directo a la máquina que habría detrás. La transparencia posmoderna designa exactamente lo contrario de esa actitud analítica global. El precio de esta ilusión de continuidad con nuestros entornos cotidianos es que el usuario se acostumbra a una tecnología opaca. La maquinaria digital tras la pantalla se vuelve totalmente impenetrable, incluso invisible. Hasta aquí la cita de Zizek, 2006. Por lo mismo, hay que procurar ser muy claros en este punto. Cito nuevamente: con respecto al supuesto desempeño cognitivo de los nuevos desarrollos tecnológicos, llamados de inteligencia artificial, nos parece que es necesario descartar de entrada el que algunos de los cometidos de las tecnologías puedan ser designados de modo propio como inteligentes. Cierro la cita de Serani, 2023. Sobre la supuesta inteligencia y autonomía, Martin Ebert de la Humboldt Universität zu Berlin sostiene, por supuesto refiriéndonos a inteligencia algorítmica, ¿no? En esta constatación es correcto afirmar que los agentes de software y robots hasta el momento no están en situación en efecto de determinar las condiciones de sus actos y especialmente no pueden modificar la arquitectura de control, la cual garantiza que su actuar permanece dentro de cauces predefinidos. Por tanto, no se debiera en absoluto hablar de inteligencia, ni sobre todo de acciones autónomas. El coche que se conduce por sí mismo no decide ni si se pone en marcha, ni sobre el lugar a donde va, sino que depende siempre de las especificaciones de su usuario, con lo que permanece, como siempre, enlazado a la acción humana, lo que es jurídicamente relevante y significa que en última instancia siempre se deja ver una persona imputable, lo cual es lo mismo que decir para estos efectos, responsable. Por su parte, Wolf Singer, del Max Planck Institute, sostiene que tanto los organismos como los robots necesitan poseer un modelo interno del entorno restringido en el que actúan, y ambos necesitan ajustar sus acciones a dichas condiciones para llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, las estrategias computacionales para hacer frente a estos desafíos
son diferentes para los sistemas naturales y para los artificiales. Muchas de las cualidades humanas específicas no se pueden deducir de las funciones neuronales de los cerebros individuales solamente, sino que deben su existencia a la evolución cultural. Dice este autor: las intervenciones sociales entre agentes dotados de las capacidades cognitivas de los seres humanos generan realidades inmateriales, abordadas como realidades sociales o culturales. La intencionalidad, la moralidad, la responsabilidad y ciertos aspectos de la conciencia, como los cuales de la experiencia subjetiva, pertenecen a la dimensión inmaterial de las realidades sociales. Es prematuro entrar en discusiones sobre los sistemas artificiales pueden adquirir funciones que consideramos intencionales y conscientes, o si los agentes artificiales pueden considerarse como agentes morales, con responsabilidad por sus acciones. Cierro la cita. Ahora bien, en específico, sobre la pertinencia de hablar de conciencia en máquinas, Lowe y Coudier refieren en un reciente estudio. Argumentamos que la respuesta es negativa. Los cálculos implementados por las redes actuales de aprendizaje profundo corresponden principalmente a operaciones no conscientes en el cerebro humano. Cierro la cita. Marcus Gabriel, de la Universidad de Bonn, es muy categórico en este punto. Los robots no son conscientes y no podrían ser conscientes. Pensar lo contrario sería fruto del que el autor denomina delirios de la llamada cosmovisión científica. Aboga por la relevancia de ampliar la perspectiva al tratar sobre la materia. Cito, y esto me parece especialmente interesante y pertinente en el contexto en el que estamos reflexionando. Mientras no otorguemos a las humanidades y a todas las demás disciplinas académicas la misma posición epistemológica, las ciencias naturales también serán presa fácil para aquellos que no se preocupan por los hechos, pero realmente están interesados solo en maximizar el alcance de su voluntad de poder. Concluye: tenemos derecho a rechazar la idea misma de los robots conscientes. Zimmermann y Kremer también han aportado una mirada más realista sobre las subjetivas limitaciones de la algorítmica en el campo de las inteligencias artificiales. A pesar de los resultados fundamentales sobre la capacidad de aprendizaje dentro de los marcos de aprendizaje sincrónico y asincrónico, una axiomatización del razonamiento incierto, una definición formal de inteligencia y muchos resultados sobre agentes de aprendizaje por refuerzo general, todavía no existe una axiomatización unificadora de los agentes cognitivos generales, comparable, por ejemplo, a los fundamentos axiomáticos de la teoría de la probabilidad o la teoría de conjuntos. Especialmente los temas de una máquina de referencia estándar y la cognición con recursos limitados deben explorarse mucho más a fondo para alcanzar un marco fundacional integrado y un significado para la inteligencia artificial. Asimismo, estos autores han mostrado que en el campo de las inteligencias artificiales, las relaciones aprendidas son en general solo relaciones de asociación y no relaciones causales. Es decir, la covariación observada entre dos variables A y B es causada por una tercera variable desconocida, C. Cuando las acciones basadas en predicciones se retroalimentan significativamente en el sistema observado, el aprendizaje de asociación no puede responder a las preguntas importantes que surgen con respecto a las consecuencias de las acciones ejecutadas. De hecho, Marvin Minsky, que es precisamente una de las figuras fundadoras de las así llamadas inteligencias artificiales, él mismo explicita los límites de la algorítmica en estas materias. Dice Minsky: me parece que el descubrimiento más importante desde Gödel fue el descubrimiento por Chaitin, Solomonov y Kolmogorov del concepto llamada probabilidad algorítmica, que es una nueva teoría fundamental de cómo hacer predicciones dada una colección de experiencias. Y esta es una teoría hermosa. Todo el mundo debería aprenderla, pero tiene un problema. Es decir,
que en realidad no se puede calcular lo que esta teoría predice. Timothy Gowers, matemático premio Fields, con una fina y escéptica ironía, ha dicho que desafortunadamente, mientras los computadores continuamente nos sorprenden con aquello para lo cual pueden ser usados, casi nada sabemos acerca de lo que no pueden hacer. Este punto, que es, arranca de un matemático, ¿no?, como Gowers, lo recoge Chomsky. Y él dice, ¿no?, por muy útiles que puedan ser estos programas en algunos ámbitos concretos, pueden ser útiles en la programación informática, por ejemplo, o para sugerir rimas para versos ligeros, sabemos por la ciencia de la lingüística y la filosofía del conocimiento que difieren en gran medida de la manera en que los seres humanos razonamos y utilizamos el lenguaje. Estas diferencias imponen limitaciones significativas a lo que estos programas pueden hacer, codificándolos con defectos imposibles de erradicarse. Esta cita es bastante reciente, ¿no?, del año 2023. De hecho, continúa, estos programas están estancados en una fase prehumana o no humana de la evolución cognitiva. Su defecto más profundo es la ausencia de la capacidad más crítica de cualquier inteligencia. Decir no solo lo que es el caso, lo que fue el caso y lo que será el caso. Eso es descripción y predicción, sino además lo que no es el caso y lo que no podría ser el caso. Esos son los ingredientes de la explicación, la marca de la verdadera inteligencia. Ahora bien, como han hecho notar los expertos, cuando se opera con máquinas hipercomplejas que interactúan con nosotros en la vida cotidiana, es muy difícil no proyectar antropomórficamente la existencia en ellas de un agente o de una subjetividad. Está claro, sin embargo, que en estos casos se trata de una ficción. Esta ficción es la mayor parte de las veces inocente e inocua, pero también puede inducir a engaños. De hecho, si me permiten traer a colación, me parece que es muy gráfica de lo que estamos señalando, una entrevista que se le realizó a un robot sofisticado, Sofía, que es bastante famoso el robot, inclusive se le otorgó la ciudadanía, ¿no?, en los Emiratos Árabes. Y a Sofía se le hacían preguntas de índole personal, ¿no? Sofía, ¿tú sientes?, ¿no? Sofía, ¿tú puedes razonar moralmente?, ¿no? Es muy impresionante. De hecho, Jaron Lanier, pionero en el campo de la realidad virtual, ha mostrado que no se trata de una cuestión trivial. De aquí vamos cerrando ya el punto, ¿no? El negocio de Incordio está entrelazado con una nueva religión que otorga empatía a programas de ordenador, al llamarlo programas de inteligencia artificial, con el fin de soslayar que eso degrada la dignidad, el estatus y los derechos de humanos reales. Por consiguiente, sin dejar de admirar la grandeza y aún belleza de estos impresionantes avances tecnológicos, conviene evitar razonablemente sobredimensionar sus reales posibilidades y alcances, como asimismo subestimar los riesgos de una inadecuada denominación y calificación. Hablar de inteligencia, conciencia, aprendizaje, autonomía en ellos constituye en rigor desmesura y asimismo constituye un trato inmerecido, inadecuado, a la luz de Digesto 1.1.10. Hasta aquí las palabras que he querido compartir y que les agradezco que me lo hayan permitido. Quedo atentos a los comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ian Rodrigo. Abrimos a preguntas al doctor Ian Rodrigo Enríquez Herrera, comentarios, aclaraciones. Acá en la sala tenemos
Bueno, hay una pregunta en la sala y una pregunta de Puebla. Ahí está, ¿se me escucha ya? A ver, sí, te escucha. ¿Escucha ya? A usted le escucho, pero la Y pregunta, si la a ver, formularon, no la escuché. no, le pregunto, a ver, háblale. ¿Se me escucha ya? Sí, se escucha perfecto. Quizás se voy para ahí. No, está bien, te escucha No, bien. se escucha muy bien. Ah, se escucha muy bien. Muy interesante todo lo que comentaste, me gustó mucho la charla. Ahora, si bien coincido en la gran mayor parte, me surge un problema, porque siento que usted le ponía mucho peso a la conciencia y, si me permite un poco interpretarlo, a la libertad del ser humano, como algo característico que él lo diferenciaba de las inteligencias artificiales, que por lo tanto no tenía sentido hablar de una inteligencia artificial con derechos y obligaciones. Mi problema con esa postura es que, como tal, no tengo experiencia de la conciencia de otros, sino salvo de la mía. Y en última instancia digo que otros tienen conciencia y libertad de alguna manera analógica, como se comportan como yo, como se parecen a lo que hago yo, asumo que tienen conciencia. Mi problema es qué pasaría con una inteligencia artificial que llegase a ese grado de parecido respecto de lo que hago yo. Igual la estoy sobreestimando y soy totalmente consciente. No creo que llegue a tanto, pero tengo la duda. Sí. Muchas gracias. Perdón, ¿intento generar el diálogo de inmediato o recojo otras eventuales? Sí, contéstele, sí. Ya, ya. Por favor, si me permite preguntarle el nombre de quien formuló tan interesante reflexión, Franco. porque puedo personalizar Franco, la conversación. Franco. Franco. Franco, muchas gracias. Y ya, yo diferenciaría de inmediato dos niveles o dos aspectos en este punto, sin tener, por supuesto, yo la respuesta, es evidente, ¿no? Entonces, sería cambio, pretencioso, ¿no? Fuera de lugar. Sin embargo, en este diálogo, de lo que me surge a través de la pregunta que me has planteado, del comentario, la observación que has hecho, creo que es pertinente de inmediato hacer una primera diferenciación. Creo que tenemos elementos para concordar rápidamente que es una desmesura hablar de máquinas conscientes. Ahora, otro problema distinto, que es un problemazo, digamos, ¿no? Es un gran tema, ¿no? Es el mismo problema de la conciencia. Ahora, acá yo apelaría a la experiencia compartida. Si me permite, quisiera intentarlo conectar con un elemento que es rigurosamente distinto, pero que está concatenado. Entonces, dada la ligazón, voy a tratar de ir desde este segundo aspecto hacia el primero, ¿no? Este segundo aspecto dice relación con la intención. Evidentemente, intención es distinto de conciencia, ¿no? Pero intención y conciencia están concatenados. Ahora, eh, con la intención ocurre algo análogo con la conciencia, en el sentido que nosotros rigurosamente no tenemos vía de acceso al conocimiento de la intención de otros. De hecho, con dificultad conocemos nuestras propias intenciones por la propia complejidad del ser humano. Pero el poder acceder a la intención de otro es punto menos o rigurosamente imposible, ¿no? A lo menos punto menos. Sin embargo, claro, cuando nosotros nos auxiliamos por la literatura, por el buen cine, y tenemos la posibilidad de viajar a la interioridad de otro. Algo que no podemos hacer en la experiencia no literaria. Quisiera decir ficción porque al final las artes integran nuestra vida real. Pero
Es- nosotros fuera de la realidad narrativa, digámoslo así, no tenemos cómo acceder a la interioridad de otro, ¿no? Sin embargo, claro, cuando nosotros leemos, qué sé yo, Los Miserables de Víctor Hugo, eh, claro, nos metemos en todos los conflictos internos de Jean Valjean, ¿no? Toda la complejidad de su discernimiento, ¿no? Acuso a otro, no acuso a otro, huyo, no huyo, etc., ¿no? Y ocurre un fenómeno que es maravilloso, que es extraordinario, que podemos estar hablando de Los Miserables, ¿no? Y tenemos una experiencia compartida. Ya, eso no ocurriría si es que nosotros no identificásemos todos estos fenómenos de la interioridad precisamente con experiencia compartida, ¿no? Ya, entonces, el fenómeno literario, yo creo que es, desde el punto de vista experiencial, es magnífico respecto de esto, ¿no? ¿Por qué me identifica leer lo que escribió un inglés del siglo XVI, ¿no? En Avon, un pueblo que yo no conozco, que jamás he estado, ¿no? ¿Por qué puedo sentirme identificado con la historia de un griego del siglo X antes de Cristo, que quizás ni siquiera existió, ¿no? Y sin embargo sus peripecias, sus odiseas me conmueven y me interpelan y me siento identificado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto? Que si bien es cierto, yo comparto la afirmación de que, claro, rigurosamente nosotros no podemos acceder a la conciencia de otro, ¿no? Por ventura, ¿eh? Porque caramba, que eso sí que sería ya el colmo de lo invasivo, ¿no? Pero sin embargo, en el plano de la experiencia, podemos constatar la existencia de eso. Entonces, yo creo que, claro, intelectualmente y externamente, no es algo a lo que podamos acceder sobre la base solo de la idea, ¿no? Pero tenemos experiencias compartidas que nos permiten eh, afirmarla, precisamente como experiencia común. Me parece que eso también es muy importante, ¿no? Ahora, la distinción entre conciencia desde el punto de vista moral y conciencia desde el punto de vista del reconocimiento subjetivo del sí mismo, creo que también otra experiencia que es otra distinción que es pertinente para estos efectos. Porque yo creo que creo que no podemos descartar a priori que seamos capaces, los seres humanos, de diseñar un algoritmo que permita que una máquina pueda identificar cuando es ella la que está realizando una determinada acción. Entonces, si por ejemplo que pongamos a Sofía, este androide maravilloso, ¿no?, frente a un espejo, que Sofía diga, oh, soy Sofía, ¿no? Claro, en la filosofía analítica anglosajona, Te recomendaba poner un USB Wi-Fi, ¿no? lo conectas y lo conectas a Wi-Fi y ya está. ¿Perdón? Listo, doctor, listo. Se había activado un micrófono. Ya, Interno, Será. decía que creo que no tenemos razones para descartar que los humanos, en este maravillosa expresión de creatividad, podamos desarrollar algoritmos que permitan que una máquina pueda afirmar cuando es ella misma la que está realizando una acción. Es decir, que digámoslo así, se identifique a sí misma, ¿no? Así, por ejemplo, que Sofía, este androide maravilloso, pueda estar frente a un espejo y diga, yo soy Sofía. Claro, desde el punto de vista, hay corrientes de la filosofía analítica anglosajona que identifican la conciencia precisamente con ese acto de reconocimiento, ¿no? Que es lo que permite afirmar qué sé yo, que los primates tienen conciencia porque se ponen, o que los delfines tienen conciencia, etc., ¿no? Ahora, el punto es si se trata de una definición suficiente o solo meramente operativa. En fin, por eso creo que también es una distinción que es pertinente hacer. Gracias por su pregunta, no tengo respuesta. No, pero también coincido plenamente en esa Son idea de que reflexiones que puedo compartir a la luz de la muy sugerente pregunta que le agradezco. Muy bien.
Le íbamos a dar la oportunidad a Franco, pero hay otra pregunta más que es de José Martín Castro Manzano. Solamente quería decir gracias, igual, gracias por la respuesta. Ah, está, ya le dimos la oportunidad. José Martín. Sí, gracias. Ahí espero que se escuche. Muchas gracias, doctor. Yo nada más tenía una duda, porque creo que yo tengo una posición opuesta. Pero en fin, la duda es si usted pensaría que la inteligencia es solo inteligencia humana, o puede haber, por ejemplo, inteligencia animal o inteligencia de otros órdenes, y que no necesariamente eh, sea como la humana. Esa es la duda, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, José Martín. Sí. Ya, muchas gracias, José Martín, por su pregunta. Y, mire, por supuesto que delimitar, definir, ponernos de acuerdo en el uso de los términos facilita los diálogos y evita muchas confusiones. Y también hay que evitar no transformar las discusiones que apuntan a una pretensión de fondo en una discusión meramente lingüística. Dicho eso, claro, si por ejemplo nosotros entendemos inteligencia como la capacidad para resolver problemas, ¿no? Me parece que sería un atributo bastante extendido entre todos los seres vivos, digamos, ¿no? Un alerce puede extender sus raíces, puede modificar su corteza para evitar ciertas plagas, y ciertos tipos de dichales, ¿no? Pueden tornarse más tóxicos en primavera para efectos de evitar a los depredadores, ¿no? Y pueden tornarse más dulces para efectos de atraer a los polinizadores, etc., ¿no? Entonces, si identificamos inteligencia con la posibilidad o la capacidad, digo, meramente de resolver problemas, ¿no? Me parece que es un uso que admite distintas posibilidades. En Italia precisamente hay un instituto que trabaja en torno a la inteligencia vegetal. Ahora, si ese fuese el sentido de la expresión en el ámbito algorítmico, me parece que sería adecuado. Cabe duda que, de hecho, la calculadora, que ya es de uso extendido, ¿no? Permite, ¿no? esa posibilidad, ¿no? Pero el asunto cambia cuando hablamos de inteligencia ya no en un sentido extenso, sino que probablemente en un sentido más propio, como lo hemos solido entender, ¿no? En lo que se suele denominar la tradición central de Occidente, con todo lo problemática que puede ser la expresión, ¿no? Pero esta idea, incluso etimológica, ¿no? El intus leyes, ¿no? O sea, poder penetrar las cosas para saber lo que las cosas son, poder leer las cosas por dentro, ¿no? Esta idea, y me parece que tenemos buenas razones para considerar que esa capacidad está solo en el Homo sapiens sapiens moderno, ¿no? Como quiera denominarlo usted, pero en la persona humana, el ser humano, etc., ¿no? Entonces, creo que es una distinción relevante. Ahora, como fuere, insisto, si mi punto no es transformar esto en una discusión semántica, ¿no? Para mí mi punto es muy elemental, ¿no? Cada vez que tratamos a una máquina como a una persona, de algún modo estamos desmereciendo el trato debido a las personas. Es eso. Muchas gracias, doctor. Ojalá pueda usted estar mañana en la presentación de un servidor, porque yo pienso al revés. Yo pienso que sí podríamos considerarlas como un tipo de personas. Entonces, me encantaría que pudiéramos discutirlo, doctor. Pero le agradezco muchísimo. Muchas gracias. No, Y sí me queda claro cuál es su punto, ¿eh? Muchas gracias. gracias a usted. Muy bien. Yo le había sacado tiempo a Franco. Franco, ¿algo querés agregar? No, a ver, era una reflexión demasiado chiquita y la voy a hacer muy corta. Estoy de acuerdo con el hijo y me parece interesante la postura, no tanto que
si tengo pruebas o demostraciones para decir que la inteligencia artificial de hecho no tiene conciencia, sino jugar un poco al revés. ¿Por qué lo pondría en duda? ¿Por qué le haría esa virtud? Si la capacidad humana parece no tener todavía, no parece haber desarrollado eso. Entonces, coincido en ese sentido y me pareció correcta la respuesta. Muy bien. ¿Algún comentario más, reflexión en la sala, a los que están conectados en sus respectivos lugares? Muy bien, muchas gracias, doctor Ian Enríquez. Un honor que haya participado en nuestras jornadas. Esperamos verlo mañana también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias.